No, es una connivencia de todos los poderes del Estado para que estos negocios mafiosos crezcan en la zona. Yo la intervención que tuve traté de mostrar esta realidad en el sentido de que son años en los que este problema de complicidad de poder político, narcotráfico, comercio ilegal, contrabando, crímenes mafiosos ha ido creciendo en la zona. Y cité el ejemplo del asesinato de Liliana Ledesma en el año 2006. Claro, sí. Caso en el que también habíamos intervenido y habíamos planteado ya en aquel momento que debía formarse una comisión investigadora parlamentaria. ¿Para qué? Para desarmar el entramado de esta complicidad de los poderes con estos delitos o negocios ilegales y con estos crímenes. Claro. Nunca quisieron hacer esto y en aquel momento era un diputado, el diputado Aparicio, el que estaba comprometido. Así es. Después la cosa se ha seguido agravando todos estos años. Entonces lo de Méndez, que a todo el mundo escandaliza, por supuesto a nosotros también, claro, es el emergente de esa situación de años, de dominio creciente en el poder y en las instituciones de esta gente. Entonces, ¿la intervención va a hacer algo en relación a este entramado? Nada, de nada. Claro. De nada. Va a hacer lo que hicieron otros interventores, tirar la tierra bajo la alfombra, e incluso en algunos casos, yo lo explicaba ayer en el discurso, los rehabilitan a los intervenidos para que vuelvan a ser candidatos del propio oficialismo. Los exorcizan, dije yo en la discusión. Le sacan el diablo de adentro y lo vuelven a poner en la vidriera. Entonces, la proclamada intervención para poner orden, para clarificar los casos de corrupción, etcétera, el pueblo de Salvador Massa tiene ese balance también, porque ya ha sido intervenido hace Junco cuando se intervino la intendencia de Villalba. Sí. No se investigó nada, dejó deudas en el municipio. Sí. Entonces la gente del pueblo no quiere esa intervención. Mi discurso de ayer se pasó en todas las radios de Posito. Parecía más popular que los goles de Messi, porque lógico, hablaba de los problemas que la gente plantea y de la experiencia que ha vivido ese pueblo, que tuvo un solo voto en la legislatura ayer. Claro, porque nosotros... No se claro, la mayoría de hoy del vecino de Salvador Massa se manifiesta que no quiere a alguien de afuera porque la experiencia fue mala, y es como dice el dicho, el que ve la vaca después llora porque ya se quemó con leche. Entonces, bueno, tampoco los concejales que estuvieron acá denunciando eso. Es un atropello para ellos también, porque ellos son los que tendrían que en todo caso elegir un intendente, incluso de acuerdo a las normas constitucionales. Desde el Partido Obrero, el Frente Izquierda, planteamos otro camino, opuesto al de la intervención, que incluía también, por supuesto, el desplazamiento de este hombre, que no puede seguir gobernando. Es decir, nosotros planteamos que la Cámara le pida públicas, cosa que nos parece imprescindible, y también que se forme una comisión investigadora parlamentaria. Este tema que planteamos nosotros, una comisión investigadora parlamentaria, no es muy conocido por la población, en el sentido de que las cámaras de diputados tienen facultades de investigación y obligación de investigar cuando hay sucesos que conmueven a la opinión pública y que tienen gravísimas consecuencias sobre la vida y la salud y la estabilidad de las personas y el trabajo de las personas. Y este es el caso. Una investigación política hubiera implicado que una delegación de diputados de todos los bloques nos constituyamos en Salvador Massa, ofrezcamos garantías a los vecinos para que puedan hacer sus denuncias, y armemos un informe en regla para desarmar ese entramado que está detrás del contrabando, del narcotráfico, de los crímenes y de la corruptela de los funcionarios también, y hasta de la trata de personas en la frontera, que es otro de los problemas. El aporte de los que fuimos electos por el pueblo tendría que haber sido ese. Algunos diputados me reconocieron que nuestra propuesta era correcta, incluso varios de ellos. Pero todos votaron a favor de la intervención y nada más. Sí, todos votaron a favor de eso, claro, sí. Quiero sumar a mi compañero Guido Echendú, que trabaja a la distancia. Guido, te escuchamos. A ver, Guido. No te podemos escuchar ahí. Bueno, acá estamos. Ahí está, bueno. ¿Cómo te va, Claudio? Ayer te estaba escuchando y hoy hace un ratito nada más escuchamos algo que dijo Adrián Cigarán, que ya es elegido para
para reemplazar a Méndez en intervención. Y a mí la verdad que me dio un poco de escalofrío de escucharlo a Cigarán, Claudio, porque me quedé con 2 puntos. Primero, con respecto a tu locución de ayer, diciendo, esto que hice del plan no tiene nada que ver, porque el municipio es alumbrado, barrio y limpieza y nada más, no es andar investigando, de decir 3.000, 2.000 kilos de cocaína. Y por otro lado, habló de que Méndez ya era millonario antes de entrar a la función pública. ¿No te da un poco de escalofrío a la persona que se designó para ir a Salvador Massa? Claro. Bueno, quiere decir que tenía razón en un 101%, lo cual es un poco difícil de obtener siempre. Sí. Porque claramente es el discurso de un encubridor. Claro. Claramente. En un punto tiene razón. El intendente es el intendente, el interventor es el interventor. Uh-huh. Tiene facultades limitadas, eso es cierto. Justamente por eso yo planteé una comisión investigadora parlamentaria, que no tuviera ningún límite en pedir allanamientos. En la historia de los parlamentos de Argentina, a las comisiones parlamentarias han jugado papeles muy importantes. Hay una comisión que se formó, bueno, se ha formado una acá en Salta sobre Salta Forestal, pero hay una que se ha hecho una película que se llama Crimen en el Senado de la Nación. Sí. Cuando en el Senado matan a Bordavere, queriendo matar a Lisandro de la Torre, que era el que había impulsado una comisión investigadora sobre los frigoríficos ingleses y el robo que le hacían a la Argentina. Claro. Un enorme fraude. Y entonces se cometió un asesinato contra los promotores de esa investigación parlamentaria, que había ido al hueso del problema de un tema de enorme interés para el país, para los trabajadores de este país. Bueno, esto que pasa en Salvador Massa es de enorme interés para los que viven en Salvador Massa, pero también para todos los que vivimos en Salta. Porque acá ya tenemos crímenes mafiosos a la vuelta de la esquina. Sí. Tuvimos 2 asesinatos de una pareja, ¿no es cierto?, aquí en la circunvalación oeste. Así es. Y además la policía estuvo 15 horas diciendo que había un accidente de tránsito, y resulta que tenían un tiro en la cabeza cada uno, o 2. Sí. Con toda la matriz mafiosa. Esto quiere decir que vamos por el camino de Rosario, yo lo expliqué ayer. Esclarecer lo que pasa allí, desarmar este entramado, que haya una investigación política, es indispensable. Y que la población conozca y se apoye en esa investigación política para animarse a denunciar lo que hay que denunciar, es indispensable. La intervención es una intervención tapón. Sí. Bueno, ya lo acaba de reconocer hoy mismo, antes de asumir. Cigarán. Sí, claro. Hay un lugar en el mapa que también justifica todos nuestros dichos, y es la preocupación que tienen los vecinos, por ejemplo, de Orán, con Aguas Blancas, otro gran fenómeno que claramente explica, digamos, que acá no hay controles, ¿no? Yo digo que acá hay ciertas responsabilidades sobre las fuerzas federales de varias personas en el plano nacional, de las gestiones anteriores y demás. Pero bueno, también Patricia Bullrich ha puesto una cuota importante en este último tiempo, cuando probablemente debería haber sido a la inversa, es decir, tener mayores controles, tener una mejor relación bilateral para los controles, es decir, no, nada de eso ocurrió, se llevaron mal, no solo eso, quisieron atacar a Bolivia de la manera que fuera, inclusive en términos institucionales, y después se llevaron el recurso humano, que ya de por sí es poco. Sí, efectivamente, Hay una responsabilidad de todos los niveles del Estado, lo que se ha hecho con el tema de la presencia de la gendarmería ahí, los recursos con los que cuentan, todo contribuye a que tengamos este contrabando. Ahora, ¿por qué no se quiere investigar? Por ejemplo, el contrabando de soja en camiones con acoplado. Yo di el ejemplo gráfico para que cualquiera del pueblo pueda entender qué está pasando ahí. Sí. Un camión con acoplado 25 metros de largo, una fila de camiones son varias cuadras. La foto estaba el lunes en el diario Tribuno. Ahí están todas las organizaciones del Estado comprometidas con este tráfico. Entonces, desarmar esto llevaría una investigación que incomoda al poder. ¿Por qué? Porque encontraríamos seguramente gente del poder comprometida en este tipo de negocios ilegales, pero además los propietarios de la soja, porque la soja la hacen grandes productores, no pequeños productores. No, claro. Tenés que tener más de 500 hectáreas. Hay un contrabando de peces gordos en este país. ¿Por qué no quieren investigar ese contrabando? Porque tienen una alianza con los peces gordos, con los productores de soja, ¿no es cierto?, y con otros negocios ilegales de la frontera. Evidentemente cualquier investigación seria también lo demostraría. Por eso el apuro. Yo planteé eso le iba a preguntar, claro, el problema de la coyuntura. ¿Por qué tanto el apuro? Digo, fue Villada, inmediatamente avanzaron, en 4 días resolvieron el tema.
Ni fundamento tenía la ley. Vos sabés que es ilegal presentar una ley sin fundamento. No puede, otros textos pueden ir, otros proyectos pueden ir sin fundamento. Lo haces oralmente. Pero una ley es una obligación que lleve varias páginas de fundamento. Esta no tenía ni eso. Fue villada 15 minutos, votame la intervención y por unanimidad en el Senado le votaron la intervención. Ahora, la razón, ¿por qué el apuro de uno y otro lado? Porque la justicia hace rato tenía denuncias sobre lo que pasa ahí. Son todos temas viejos. ¿Y por qué todo en un día, 18 allanamientos, una investigación que dice que duró menos de un mes, ¿no es cierto? Un enorme apuro de una justicia que ya antes tuvo estos temas en sus manos y no hizo nada. Y del lado del Poder Ejecutivo, más apuro todavía. En pocas horas ya estaban votando una ley en el Senado y ayer en diputados. ¿Cuál es el propósito? Que la semana que viene nadie más hable de Salvador Massa y prolijamente el interventor experimentado, ya con chapa de segundo round, sí. Es decir, que sabe que no quiere reelecciones, pero la verdad que claro, tiene interventores reincidentes. Sí, claro. Ahora es increíble el fenómeno, es cierto. Digo, pero ahora con esto que estamos viendo, o sea, se nos tienen que apagar las lucecitas de esperanza de la justicia ahora en más, porque bueno, la justicia avanzó con los allanamientos, hizo todo un revuelo en Salvador Massa, pero que se va a quedar acá entonces, porque digamos, si la idea es que no se hable. La idea es que no se hable y esto puede terminar como lo de Al Capone, a lo sumo alguna evasión de impuestos. Claro. Porque el hombre dice que tenía mucha plata y parece que es cierto que tenía mucha plata ya de antes de todo esto. Entonces, como hay muchos comprometidos, yo creo que ya hay en curso una negociación. Si no, ¿cómo se explica esta reunión del viernes pasado de Méndez con Outes en el Gran Burg? Y que después, cuando vienen las autoridades existentes en Salvador Massa, nadie del Poder Ejecutivo la recibe el lunes. La intendenta actual, que fue designada por el Consejo, y 2 o 3 concejales que vinieron. Y ayer en la Cámara de Diputados, vos sabés que vinieron, yo los recibí en la puerta porque no lo dejaban pasar, pidieron hablar con la Comisión de Legislación para exponer sus argumentos. Y Villamayor y el oficialismo de la Comisión de Legislación se negó a recibirlos, a escucharlos. Tremendo. Es decir, que había un imperativo superior, una orden de arriba, que esto tiene que salir, que nada nos detenga, no escuchemos a nadie, cerrar los ojos, los oídos y meterle para adelante. Sí. A ver si me explico. Sí, claro. Y ahora viene un interventor que dice que él se dedica al barrido y limpieza en un lugar en donde el que se va está denunciado por regentear una aduana paralela. Clarísimo, Claudio. Permitime, para la última, cambiarte de tema porque me gustaría conocer tu opinión y la opinión de la izquierda. Sí. ¿Qué opinas del rugby y estas patotas que están asolando el país hace mucho tiempo y que también ocurrió en Salta el último fin de semana? Mira, sí, yo creo que es un emergente de una situación muy fea, cada vez más fea, porque se va instalando en la sociedad divisiones cada vez más profundas y prejuicios cada vez más agudos entre sectores sociales de estratos medios y bajos. Entonces se plantea la tesis de que el responsable de que un comerciante se funda es alguien que tiene un plan social, y por esa línea tratan de avanzar con planteos derechistas, reaccionarios, fascistizantes. Y yo te digo que este tipo de hechos, con un elemento social como es el que habitualmente participa de este tipo de clubes, tiene que estar alimentado por este cuadro político y este estado de prejuicio generalizado. Es decir, acá hay un negrito que se cree. Claro. ¿Me entendés? La cuestión de clase. Eso hay una usina de este tipo de planteos reaccionarios que debemos combatirlos, porque son el caldo de cultivo. Si no se establecen salidas positivas a esta crisis desde el lado de la clase trabajadora, son el caldo de cultivo para salidas reaccionarias, de comernos los unos a los otros. A ver si me explico. Sí, claro. Claudio, ahora en un rato, 6:30 de la tarde, en la Ituzaingó, van a reinaugurar allí, entiendo, un mural por esto de los
11 años del crimen de Mariano Ferreira. Sí, mira, ya hemos llegado acá, se están reuniendo los compañeros, todo el país se están haciendo actos porque el asesinato de Mariano, nuestro militante que lo asesinaron cuando tenía 23 años, es todo un símbolo de la época, en primer lugar porque él fue de la generación que con el argentinazo abrazó la causa del socialismo en una gran crisis capitalista que produjo toda una camada de jóvenes que se adhirieron a planteos revolucionarios y transformadores al calor de esa experiencia. Y bueno, cuando lo asesinan peleando contra la tercerización y la precarización laboral y los negocios de la burocracia sindical empresaria. Claro. Y aparecen las patotas contratadas por el Estado y la burocracia sindical. Uh-huh. Es un crimen que concentra probablemente buena parte de los problemas de la clase trabajadora de este periodo. Y bueno, es el gran tema que hoy se discute, la actualidad, ¿no es cierto?, de la lucha de Mariano, en un país en donde nos están diciendo que hay que reventar el derecho laboral y entregar nuestros derechos para que la economía salga adelante. Es decir, que en este país todos están tratando de aplicar la doctrina Pedraza, ¿sí? En donde ya sabemos que no solo no se creaba trabajo, sino que se reemplazaba trabajo de ferroviario por trabajo con un tercio del salario y sin derechos. Claro. Bueno, esto es lo que está haciendo Sáenz con los ordenanzas de escuela. Así que hoy vamos a homenajear a Mariano, reivindicando la actualidad de su lucha contra esta descomposición capitalista que viene en picada contra el derecho laboral.